¿Has oído hablar de una reina que gobernaba desde las sombras, manipulaba alianzas, lidiaba con venenos y sobrevivió a uno de los periodos más sangrientos de la historia europea? Catalina de Médici no fue solo una consorte, fue la mente maestra detrás de guerras, matrimonios y conspiraciones que moldearon Francia. En este video vamos a revelar los bastidores del poder de esta mujer enigmática que supo transformar el dolor, la pérdida y el prejuicio en estrategias políticas letales. Vas a entender cómo una italiana huérfana, rechazada por la nobleza francesa, se convirtió en la figura más temida e influyente del siglo XVI. Cómo equilibró religiones en guerra, sobrevivió a traiciones y moldeó el destino de sus hijos, todos ellos reyes. ¿Serías capaz, en tiempos de crisis, de actuar con la misma frialdad y astucia que Catalina? ¿Qué podemos aprender de alguien que nunca tuvo el lujo de equivocarse? Si alguna vez te has sentido subestimado, presionado a elegir entre la lealtad y la supervivencia, o si simplemente quieres entender qué hay detrás de las leyendas de venenos y profecías que rodean a esta mujer fascinante, quédate hasta el final, porque su historia no trata solo del pasado, sino de cómo se construye el poder, cómo se pierde y cómo se recupera. Catalina de Médici nació en Florencia el 13 de abril de 1519, como hija única de Lorenzo II de Médici y Madeleine de la Tour d'Auvergne. Su nacimiento fue parte de una alianza política entre Francia y los estados pontificios, consolidada mediante el matrimonio entre un Médici y una aristócrata francesa. Lorenzo, duque de Urbino, era nieto de Lorenzo el Magnífico y había sido instalado como gobernante de Florencia con el apoyo del Papa León X. Madeleine pertenecía a la poderosa casa de la Tour d'Auvergne, vinculada al linaje francés de los Borbones, y aportó una de las mayores dotes de su tiempo. A los pocos días de vida, Catalina perdió a su madre, víctima de complicaciones en el parto. Menos de 2 semanas después, también perdió a su padre, probablemente a causa de la sífilis. Esta orfandad temprana dejó su tutela en manos de la Iglesia, concretamente bajo la protección del Papa Clemente VII, su tío abuelo. Con la muerte de sus padres, Catalina heredó tierras, títulos y una considerable fortuna, pero también quedó en una posición vulnerable, en medio de las disputas entre facciones florentinas. En aquel momento, Florencia vivía una serie de tensiones entre los defensores de la República y los partidarios de los Médici. La caída temporal de la familia en 1527 obligó a Catalina, que tenía apenas 8 años, a vivir bajo constante amenaza. Durante el asedio a la ciudad, llegó a ser utilizada como instrumento de chantaje por facciones republicanas, que la veían como una vía para presionar al Papa. Por orden del propio Clemente VII, fue enviada a distintos conventos, como el de Santa Lucía y el de Lemurate, donde permaneció recluida. Incluso en clausura, Catalina mantuvo su valor político. Sus tutores se aseguraron de que recibiera una educación en latín, literatura clásica y principios cristianos según la tradición dominica. Algunos documentos indican que también fue instruida en música, canto gregoriano y habilidades sociales, propias de una joven noble. El objetivo no era solo su formación personal, sino preservar su capital simbólico y su utilidad como pieza diplomática en el futuro. Entre 1527 y 1530, Catalina vivió uno de los periodos más inestables de su vida, como consecuencia directa de la caída temporal de los Médici en el gobierno de Florencia. Tras la muerte de su tío abuelo, el Papa León X, y con el debilitamiento momentáneo del control papal, la ciudad fue ocupada por fuerzas republicanas. Con tan solo 8 años, Catalina fue declarada hija del Estado por la nueva república y mantenida bajo vigilancia como una forma de presionar al Papa Clemente VII para que no interviniera militarmente. Al principio fue acogida en el convento de Santa Lucía, pero más tarde fue trasladada al de Santa María de Lemurate, un lugar de reglas estrictas y disciplina rigurosa. Posteriormente pasó un tiempo en el convento de Santa Croce y, finalmente, en el monasterio de Santísima Anunciata de Lemurate, donde permaneció hasta el fin del asedio imperial a Florencia. Durante ese tiempo fue tratada con respeto, pero sin lujos. Dormía en celdas sencillas, vestía hábitos monásticos y seguía una rutina de oraciones y silencio.
Su educación, impartida por monjas dominicas, incluía lectura de la Biblia, introducción a la gramática latina, nociones de retórica y principios morales ligados al ideal cristiano. A pesar del encierro, Catalina no fue olvidada como ficha de negociación. Durante el asedio de Florencia por parte de las tropas imperiales al servicio de Carlos V, la joven fue mencionada en las comunicaciones entre el Papa y las autoridades locales como una carta política. Hubo intentos de utilizarla como moneda de cambio, incluso con amenazas de enviarla a burdeles públicos, una retórica brutal usada para chantajear al Papa. Fuentes contemporáneas relatan que Catalina se mantuvo obediente y disciplinada, incluso bajo presión, lo que permitió su permanencia en los conventos sin mayores conflictos. La resistencia de la ciudad se sostuvo hasta 1530, cuando la intervención militar devolvió el poder a los Médici. Con la victoria papal e imperial, Catalina fue retirada del convento y llevada a Roma. Allí vivió bajo la supervisión directa del Papa Clemente VII, quien asumió formalmente su tutela e inició los preparativos para destinarla a un matrimonio político. La experiencia religiosa no fue descartada, siguió participando en ceremonias y mantuvo vínculos con figuras eclesiásticas, algo que influiría más adelante en su comportamiento dentro de la corte francesa. En 1533, a los 14 años, Catalina de Médici fue elegida como esposa de Enrique de Orleans, el segundo hijo del rey de Francia, Francisco I. La decisión fue impulsada por su tutor, el Papa Clemente VII, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la Santa Sede y la monarquía francesa, en un momento delicado de las relaciones entre Roma y el Sacro Imperio. La elección sorprendió a la corte francesa, que esperaba una esposa de sangre real para el príncipe. El matrimonio se celebró en Marsella, con gran pompa ceremonial y la presencia del propio rey de Francia. El dote de Catalina incluía no solo joyas y riquezas, sino también promesas políticas y eclesiásticas. Entre las cláusulas figuraban garantías de protección papal y favores religiosos para la corona francesa, como beneficios en el nombramiento de obispos y apoyo diplomático en los conflictos europeos. Francisco I aceptó la unión principalmente por razones geopolíticas, buscando evitar que Roma se acercara al emperador Carlos V, su principal rival. Al llegar a la corte francesa, Catalina se encontró con un ambiente cultural y político muy diferente al que había conocido en Italia. La nobleza francesa aún veía con recelo a los Médici, considerándolos ricos recién llegados, que habían comprado su legitimidad con oro, no con sangre real. Su condición de esposa del segundo hijo del rey, sin expectativas claras de ascender al trono, limitaba su influencia en un principio. La relación con Enrique fue al comienzo formal y distante. El joven príncipe mostraba poco interés por Catalina y prefería la compañía de su amante de toda la vida, Diana de Poitiers, 20 años mayor que él. Catalina, por su parte, adoptó una postura discreta, tratando de sobrevivir en el ambiente cortesano sin enfrentarse directamente con la amante de su marido. La falta de hijos en los primeros años del matrimonio debilitó aún más su posición, ya que la continuidad dinástica dependía de la fertilidad de la nueva duquesa. Durante los primeros 15 años de matrimonio, Catalina de Médici ocupó una posición inestable en la corte francesa. La ausencia de hijos y la indiferencia de su esposo, Enrique de Orleans, la mantenían bajo constante observación, y eran frecuentes los rumores sobre una posible anulación del matrimonio. Diana no era solo una rival sentimental, era una figura política experimentada, con acceso directo a los círculos más influyentes de la nobleza. Catalina, sin aliados naturales, tuvo que mantenerse discreta y evitar enfrentamientos directos para conservar su lugar. La tensión en torno a la sucesión aumentaba con el paso de los años. No fue sino hasta 1544, tras más de una década de casados, que Catalina dio a luz a su primer hijo, el futuro Francisco II. Su nacimiento fue celebrado como una victoria personal y política, ya que alejaba la posibilidad de que ella fuera reemplazada. En los años siguientes, Catalina tuvo otros 9 hijos, de los cuales 7 sobrevivieron a la infancia, asegurando así la continuidad de la dinastía Valois. A pesar del nacimiento de los hijos, Catalina no logró desplazar a Diana del centro del poder. Ya como rey, Enrique confiaba a su amante documentos de estado, propiedades y privilegios que normalmente corresponderían a la reina consorte.
Diana fue nombrada oficialmente responsable de proyectos arquitectónicos, firmaba cartas con el escudo real e incluso recibió el castillo de Chenonceau, que pertenecía al patrimonio de la corona. Catalina, en cambio, fue relegada a un papel más simbólico, centrado en funciones protocolares y ceremonias religiosas. Durante ese periodo, Catalina comenzó a forjar su reputación como observadora aguda de la vida cortesana. Dedicaba tiempo a la lectura, a la formación de sus hijos y a observar discretamente los movimientos de las distintas facciones. En lugar de enfrentarse a Diana directamente, optó por tejer alianzas con ministros secundarios, clérigos influyentes y damas de compañía, construyendo así una red de apoyo alternativa. Con la muerte de Francisco I Pozo en 1547, Enrique de Orleans ascendió al trono como Enrique II de Francia. Catalina se convirtió oficialmente en reina consorte, aunque la influencia directa seguía concentrada en Diana de Poitiers. Sin embargo, el nuevo título le dio acceso a más recursos y mayor libertad de acción. Empezó a administrar sus propias propiedades, fundaciones y residencias, además de participar con más autonomía en los rituales de la corte. Catalina llevó a Francia una serie de costumbres y profesionales procedentes de la península itálica, como arquitectos, modistas, perfumistas y cocineros. El uso del tenedor, los manteles bordados y los perfumes a base de alcohol, poco comunes en la corte francesa de la época, comenzaron a circular entre la élite parisina. Introdujo nuevas recetas y técnicas culinarias provenientes de Florencia, incluidos dulces, helados y el uso de hierbas aromáticas, que influirían profundamente en la tradición gastronómica francesa. En el ámbito de las artes escénicas, Catalina desempeñó un papel clave en la consolidación de los ballets de corte. Patrocinó espectáculos que combinaban música, poesía y danza, importando modelos que ya eran populares en las cortes del norte de Italia. Apoyó a músicos, escenógrafos y coreógrafos, muchos de los cuales ayudaron a establecer una nueva estética cortesana. Su labor como mecenas se extendía también a la arquitectura y las artes visuales. Catalina invirtió en la renovación de residencias reales y fortalezas, como la modernización del castillo de Saint-Maur y la construcción del pabellón del Louvre. También encargó retratos oficiales y frescos que combinaban la tradición francesa con técnicas italianas de perspectiva y manejo de la luz. Poco a poco, la corte se transformó en un espacio de experimentación estética, donde se comenzaba a ensayar una identidad visual de la monarquía basada en el refinamiento, el control y la erudición. En junio de 1559, un torneo organizado para celebrar el matrimonio de su hija Isabel con el rey de España terminó en tragedia. Enrique II sufrió una grave herida durante una justa con el capitán escocés Montgomery. La lanza atravesó la visera del casco y le perforó el ojo, lo que provocó su muerte 10 días después. Con apenas 40 años, Catalina quedaba viuda y se convertía en madre del nuevo rey, Francisco II, de solo 15 años. La reina viuda asumió de inmediato el control de los asuntos domésticos de la familia real, aunque su participación en el gobierno encontraba resistencia entre la alta nobleza, especialmente por parte de los hermanos Guisa, tíos de la nueva reina, María Estuardo. Francisco II era inexperto y de salud frágil, y pronto quedó bajo la influencia directa de los Guisa, quienes establecieron un gobierno de fuerte orientación católica. Catalina fue mantenida formalmente al margen, aunque empezó a ejercer una influencia más activa a través de la corte interna, de los consejeros reales y mediante alianzas discretas. La muerte prematura de Francisco, en diciembre de 1560, tras un reinado de menos de 18 meses, abrió una nueva etapa. Su sucesor, Carlos IX, tenía apenas 10 años. La situación que heredaba Catalina era tensa. Francia estaba debilitada económicamente. Había disputas entre nobles y la tensión entre católicos y protestantes crecía con rapidez. El país contaba con más de 1 millón de hugonotes, muchos de ellos respaldados por príncipes como el almirante Coligny y el príncipe de Condé. La reina madre optó en un primer momento por una política de conciliación, evitando alinearse abiertamente con una de las facciones religiosas. En la gestión práctica, Catalina mostró atención a los aspectos financieros y diplomáticos del gobierno. Redujo los gastos de la corte, revisó contratos de recaudación y buscó aumentar los ingresos fiscales sin provocar rebeliones.
En el plano externo, restableció contacto con potencias vecinas para evitar que intervinieran en el conflicto interno. Su correspondencia con el Papa, con Felipe II de España y con príncipes alemanes revela a una regente decidida a aislar el conflicto francés del tablero político europeo. Al asumir oficialmente la regencia de Carlos IX en 1560, Catalina se enfrentaba a un reino profundamente dividido entre católicos conservadores y protestantes en expansión. La reforma calvinista ganaba terreno, especialmente entre miembros de la nobleza media y poblaciones urbanas del sur de Francia. Figuras como el almirante Gaspar de Coligny y el príncipe de Condé daban fuerza política a la causa hugonote, mientras que la Casa de Guisa presionaba a la corona para una represión dura e inmediata. Consciente de la fragilidad del trono, Catalina optó por una política inicial de tolerancia, intentando evitar el estallido de una guerra civil. En 1561, convocó el Coloquio de Poissy, un encuentro entre teólogos católicos y protestantes con el objetivo de encontrar una base común para la reconciliación. La reunión fue seguida de cerca por observadores extranjeros y tuvo como principales interlocutores al cardenal de Lorena, por el lado católico, y a Théodore de Besse, por el lado protestante. A pesar del tono diplomático, el debate dejó en claro que existían diferencias irreconciliables en torno a temas clave, como la Eucaristía y la autoridad del Papa. Al año siguiente, en enero de 1562, Catalina promulgó el Edicto de Saint-Germain, que otorgaba una libertad limitada de culto a los hugonotes en lugares específicos, fuera de los muros de las ciudades. La medida fue considerada escandalosa por sectores ultracatólicos que acusaban a la regente de debilidad e incluso de simpatizar con las doctrinas reformadas. La reacción fue inmediata. En marzo del mismo año, tropas bajo el mando de François de Guise perpetraron la masacre de Bassy, en la que decenas de protestantes fueron asesinados durante un culto autorizado. Este hecho marcó el inicio de la Primera Guerra de Religión en Francia y puso fin de forma abrupta a la etapa de diálogo moderado impulsada por Catalina. Durante el conflicto, la reina madre osciló entre intentos de mediación y medidas de contención militar. Autorizó campañas para reprimir levantamientos hugonotes en el interior del país, pero evitaba apoyar abiertamente a los Guisa, cuyo poder también representaba una amenaza para la autoridad real. Al mismo tiempo, mantenía correspondencia con líderes protestantes, buscando acuerdos temporales de cese al fuego y garantías de lealtad al joven rey. En 1570, tras años de guerras intermitentes, Catalina de Médici lideró negociaciones que culminaron en un nuevo tratado de paz con los hugonotes, dando lugar a la Paz de Saint-Germain. Como parte del acuerdo, se propuso el matrimonio de su hija, Marguerite de Valois, con Enrique de Navarra, heredero protestante al trono de Navarra y figura central del movimiento reformado. La unión, sellada en 1572, buscaba representar un gesto de reconciliación nacional a través de un símbolo de tolerancia religiosa. Enrique, aunque protestante convencido, aceptó el matrimonio con la promesa de que se respetaría la libertad de culto. Sin embargo, en los días posteriores a la boda, comenzaron a emerger tensiones entre los sectores católicos más radicales y los aliados protestantes que se encontraban en París. El almirante Coligny, líder respetado entre los hugonotes y cercano al joven rey Carlos IX, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Aunque sobrevivió, el incidente encendió aún más el clima político. Los consejeros del rey, incluidos miembros de la Casa de Guisa, lo convencieron de que se preparaba una insurrección hugonote. En la madrugada del 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé, comenzó el asesinato sistemático de los principales líderes protestantes en París, con Coligny como primer objetivo. La violencia se propagó rápidamente por toda la ciudad, convirtiéndose en una masacre indiscriminada. Miles de personas, nobles, plebeyos, mujeres y niños, fueron asesinadas en sus casas y en las calles, mientras los repiques de las iglesias marcaban la coordinación de los ataques. En cuestión de días, los disturbios se extendieron a otras ciudades del reino, como Lyon, Orleans y Burdeos. Se estima que entre 5.000 y 10.000 personas murieron, aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas.
Catalina acompañó al rey en declaraciones públicas que justificaban los hechos como una acción preventiva ante una supuesta conspiración protestante. La versión oficial fue rápidamente cuestionada por diplomáticos extranjeros y líderes reformados, quienes comenzaron a señalar a la reina madre como instigadora de la matanza. Panfletos circularon por toda Europa, retratándola como manipuladora, envenenadora y anticristiana, imágenes que darían origen a su futura leyenda negra. Tras la muerte de Carlos IX en 1574, Enrique de Anjou regresó desde Polonia para asumir el trono francés como Enrique III. Aunque no se instauró una regencia formal, Catalina siguió ejerciendo una fuerte influencia, especialmente durante los primeros años del nuevo reinado. Su papel fue fundamental en la implementación de una política de equilibrio, o balancement, como se decía en la época, entre fuerzas en conflicto. La Liga Católica, encabezada por los Guisa, y los Politics, defensores de una monarquía centralizada y tolerante. La Santa Liga, formada en 1576 con apoyo de España y amplio respaldo popular en regiones como París, comenzó a presionar al rey para que adoptara medidas más duras contra los protestantes. A la vez, los hugonotes, aún numerosos y bien armados, seguían reclamando libertad de culto y acceso a cargos públicos. Catalina buscaba mediar entre ambos bandos mediante matrimonios dinásticos, edictos temporales de tolerancia y una red de espionaje que le permitía anticipar intrigas y conspiraciones. Un ejemplo fue el Edicto de Beaulieu, que concedía amplias libertades a los protestantes, pero fue saboteado casi de inmediato por los ultracatólicos. En la práctica, Catalina promovió reuniones entre representantes de las distintas facciones y apoyó campañas reales destinadas a reafirmar la autoridad de la corona en las provincias. Ella misma participó en comitivas que recorrían el interior del país, consolidando su imagen de mediadora activa y vigilante. Paralelamente, continuó utilizando alianzas matrimoniales como herramienta de equilibrio político, aunque con resultados limitados. El avance de la Liga Católica se convirtió en una amenaza directa al poder real. En 1588, los Guisa llegaron a controlar militarmente París y exigieron la destitución de ministros cercanos al rey. Enrique III, acorralado, cedió momentáneamente, pero poco después reaccionó con firmeza. Ordenó el asesinato de los duques de Guisa, en un acto extremo que debilitó aún más su posición, y rompió definitivamente con los sectores católicos más radicales. Catalina de Médici consolidó su autoridad en la corte francesa poco después de llegar desde Florencia, recurriendo desde el principio a herramientas consideradas innovadoras para la época. Entre ellas destacaban los servicios regulares de astrólogos, el más célebre, Nostradamus, cuyos horóscopos influían en decisiones de gobierno y en la elección de fechas para eventos importantes. Al mismo tiempo, organizó un gabinete privado de boticarios que preparaban remedios a base de sustancias vegetales y minerales típicas de la medicina renacentista. Algunas de esas fórmulas podían ser tóxicas si no se dosificaban con precisión, pero eran recetadas para tratar a la familia real y a miembros destacados de la corte. Ya en este periodo inicial, también promovió el florecimiento del humanismo al acoger pintores, impresores, traductores y eruditos que circulaban entre París, Blois y Chenonceau, preservando manuscritos raros y enriqueciendo las bibliotecas de la monarquía. A partir de la década de 1560, Catalina impulsó un amplio programa artístico y arquitectónico con el fin de reforzar la legitimidad de los Valois en un reino ya marcado por las tensiones religiosas. En el Palacio del Louvre ordenó la construcción de la Gran Galería, un pasillo ceremonial destinado a fiestas y exposiciones de arte, y confió las obras a arquitectos de vanguardia como Philibert Delorme y Jean Bouillant. Poco después, mandó construir los jardines de las Tullerías junto al nuevo palacio del mismo nombre, siguiendo el diseño geométrico estricto de los modelos italianos. Esculturas, sistemas hidráulicos y largas avenidas componían un escenario que combinaba ocio, propaganda del poder y vigilancia regulada del espacio público. En el ámbito de las artes escénicas, su mecenazgo culminó en 1581 con el Ballet Comique de la Reine, presentado con motivo del matrimonio de su nuera, Louise de Lorraine.
El espectáculo, que integraba danza, música y escenografía cuidadosamente coreografiadas, inauguró el ballet de corte francés y funcionó como una alegoría visual de la unidad monárquica. Mientras esos proyectos construían una imagen de orden y sofisticación, empezaron a circular rumores sobre un supuesto gabinete negro oculto en el Louvre, donde, según los enemigos de la reina madre, Catalina almacenaba documentos confidenciales, interrogaba a adversarios y espiaba a la corte mediante pasadizos secretos. Nunca se comprobó la existencia física de ese recinto, pero el rumor alimentó un clima de sospecha ya inflamado por décadas de guerras religiosas. El uso de venenos en conspiraciones políticas, algo común en la Europa de la época, reforzó aún más esas historias. Tanto protestantes como católicos radicales comenzaron a retratar a Catalina como una envenenadora en serie, nigromante y consejera de demonios, transformando su familiaridad con la astrología en supuesta prueba de herejía. Panfletos, grabados y sermones la pintaban como encarnación misma de la decadencia moral de la corte. Sin embargo, no existe evidencia concreta de que haya recurrido deliberadamente al asesinato químico. Esa leyenda negra ganó fuerza precisamente en los años en que Catalina intentaba equilibrar las facciones religiosas y preservar la dinastía. Su gabinete de boticarios, que en la práctica producía remedios, fue descrito como un laboratorio de tóxicos, y la consulta de horóscopos, una práctica común entre los príncipes renacentistas, pasó a interpretarse como un pacto con fuerzas oscuras. Al mismo tiempo, continuó invirtiendo en obras públicas, bailes cortesanos y mecenazgo humanista, convencida de que el esplendor artístico podía reforzar la autoridad real en medio de la violencia sectaria. Catalina de Médici murió el 5 de enero de 1589, en el castillo de Blois, a los 69 años, en una Francia que se precipitaba hacia una nueva crisis. Pocos meses después, su hijo Enrique III fue asesinado por un monje dominico, lo que marcó el fin de la línea masculina de los Valois y colocó al protestante Enrique de Navarra como heredero del trono, en medio de la furia de la Liga Católica. El entierro de la reina madre fue discreto, y sus restos permanecieron sin sepultura definitiva hasta 1610, cuando su nieto Enrique IV los trasladó a la Basílica de Saint-Denis. El funeral modesto contrastó con la magnitud de su influencia y con la pompa arquitectónica que ella había promovido. En los siglos siguientes, la memoria de Catalina osciló entre la condena moral y la revisión académica. Los cronistas protestantes la consolidaron como símbolo de manipulación, superstición y crueldad, sobre todo por vincularla con la masacre de San Bartolomé. En el siglo XIX, Jules Michelet reforzó esa imagen al presentarla como la personificación del despotismo renacentista. Pero la historiografía del siglo XX, basada en correspondencia diplomática, documentos oficiales y análisis de contexto, reconstruyó su figura como la de una gobernante pragmática, obligada a mediar en una guerra civil prolongada con recursos limitados. Entre venenos reales e imaginarios, astrología política y ambiciosos proyectos culturales, Catalina de Médici sigue siendo una de las soberanas más complejas y ambiguas del Renacimiento europeo. A la vez, artífice del refinamiento cortesano, pieza clave en las intrigas palaciegas y blanco de leyendas que aún hoy desafían los límites entre la historia y el mito. ¿Fue Catalina de Médici una fría y calculadora arquitecta política o una regente estratégica que hizo lo posible por sostener un reino al borde del colapso? Su trayectoria sigue generando intensos debates entre historiadores, religiosos y críticos de la monarquía. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que fue víctima de una campaña de difamación o que sus métodos justifican su fama oscura? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. Nos encantaría saber qué versión de la historia te parece más cercana a la verdad. Y si te apasiona descubrir personajes históricos complejos como Catalina, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada video te ofrece una nueva mirada al pasado, revelando capas que los libros escolares suelen dejar fuera. Si no te suscribes, podrías perderte historias que cambian por completo la forma en que vemos el mundo. Hasta el próximo episodio.